Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buena tarde. Les saludamos, les bendecimos en esta tarde lluviosa. Vamos a comenzar con un tiempo de adoración, de la palabra. Y para comenzar vamos a leer el Salmo 111, que dice así: Alabaré a Jehová con todo mi corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dando la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y su loor permanece para siempre, es decir, su alabanza permanece para siempre. Y como dice este Salmo 111, alabaré a Jehová con todo el corazón. Amén. Esta es la palabra del Señor. Le damos gracias porque en ella encontramos nuestra vida, nuestra dirección, ¿verdad?, en todo lo que hacemos. Y en esta mañana, así como dice el Salmo 111, alabaré a Jehová con todo el corazón. Así lo vamos a hacer en esta mañana. Así que acompáñenme, y hoy vamos a ver un tema muy hermoso que nos tiene preparado la pastora Rosy Rea, que espero que estén con un corazón muy dispuesto en esta mañana para dedicarle este tiempo al Señor. Bendiciones a todos ustedes, y acompáñenme con esta adoración. Amén. Nuestros padres han contado y has sido fiel. En huellas hemos visto destellos de tu Hijo en cada ser. Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestra vida. Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestro guía. Brillas y sigues brillando, seguiremos caminando. Hablas y sigues hablando, seguiremos escuchando. No temeremos, no creemos, de tu no desmayaremos, nuestra fuerza eres tú. No dudaremos, no sabemos, en tu nombre cantaremos, nadie es como tú, Jesús. Tu amor que es infinito podemos ver. Cada paso que damos, tomados de tu mano, tú llenas nuestro ser. Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestra vida. Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestro guía. Brillas y
Él sigue brillando, Él sigue siendo Rey, nuestro Señor. Y bueno, ahora vamos a darle la palabra a nuestra pastora Rosy Rea. Que Dios le bendiga. Bendiciones. Hola, buena tarde lluviosa, ¿cómo están? Estamos ya pues aquí con la palabra de Dios en un nuevo tiempo, un tiempo hermoso. Estamos viviendo un nuevo tiempo, es algo bien maravilloso lo que nos está sucediendo, porque el Espíritu Santo está trayendo revelación fresca, lluvia fresca. Tenemos ya ahorita esta palabra que nos acaba de dar el Señor, que la hemos leído muchas veces, porque muchas veces leemos la palabra, pero no tenemos la unción, el entendimiento de cómo usarla. Entonces en este día el Señor nos ha dado las armas de la milicia, porque viene un tiempo maravilloso sobre la iglesia. Viene un tiempo de gran avivamiento, de gran gracia. Recuerden ustedes que la palabra de Dios dice, Señor, en tu ira acuérdate de la misericordia, ¿sí? En el juicio acuérdate, Señor, que eres misericordioso y compasivo, que eres lento para la ira, que eres grande en misericordia y verdad. Y te dueles del castigo, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros, entendiendo que el Señor es compasivo, misericordioso, y que es lento para la ira y que es grande en misericordia, con este entendimiento, nosotros sabemos que el Señor nos ha dado grandes y maravillosas promesas, ¿sí? Estamos muy agradecidos porque somos instrumento del Señor para llevar su palabra para todos aquellos que el Señor ha elegido para salvación, porque todo viene del Señor, todo viene de nuestro Dios. Amén. Es algo maravilloso lo que el Señor nos da en esta mañana. La predicación de este día se llama Conservando la Fe, ¿sí? Y una limpia conciencia. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 3:9 que nosotros estamos llamados a conservar, a guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Y bueno, la palabra dice que la fe es un misterio. Si la palabra lo dice, es porque la fe es un misterio, ¿sí? La fe no es algo inherente a nosotros en relación a la fe salvífica, la fe para vida eterna. Es algo que Dios entrega. Es un don de Dios, de acuerdo a la palabra, ¿sí? De acuerdo a la palabra del Señor. Nos da, primeramente, antes de darnos la fe, recuerden que Dios es un Dios de orden. Él es un Dios de orden y Él no hace las cosas sin orden, o sea, arrebatadamente, sino que realmente Él va en ese orden que lo caracteriza, ¿sí? Entonces Él nos dice, guarden la fe, porque la fe que les he dado es el tesoro más grande que ustedes puedan tener. Es el tesoro, es la fuerza, es el motor que nos mantiene anclados a la promesa que nos ha dado el Señor. Amén. Es la que nos lleva a su presencia, es la que nos da todas las riquezas de su gloria. Entonces, vamos a presentar cómo es que Dios nos entrega la fe y por qué nos da la fe, ¿sí? Bueno. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en esta tarde lluviosa, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos adorarte, bendecirte, proclamar tu palabra, Padre. Muchas gracias, Señor. Pedimos por cada corazón, por cada alma, Señor, que en este momento está conectado a la transmisión, Señor, y sobre todo deseamos que sus corazones estén conectados con el tuyo, Señor, y que pueda esta palabra llegar muy profundo a sus corazones. Tu consejo siempre va a traer fruto, Señor. Entonces nosotros estamos aquí, Padre,
dependiendo de tu Santo Espíritu. Te damos las gracias, Espíritu Santo, porque ya derramaste esta lluvia temprana, esta lluvia tardía, que también nos alegra, nos gozamos, Señor, porque sabemos que también es un aviso que nos estás dando, Padre, de que viene la lluvia, que viene el Espíritu Santo, que viene con ese gozo, que viene a decirnos: aquí estoy, amados, no están solos, vengo con retribución. Amén. Entonces, bueno, estamos aquí dándole gloria y honra a nuestro Señor, porque es la fe y la esperanza que nos motiva a seguir adelante. Amén. Bueno, dice así el Señor en su palabra. Cuando nos arrepentimos, cuando realmente nos concede el Señor el don del arrepentimiento, entonces buscamos el perdón de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo para justificarnos en la sangre de su Hijo. Voy a retomar un poquito la predicación de hace 8 días de nuestro hermanito Juan y su esposa Mireya. Voy a retomar un poquito este orden en el cual se desarrolla de qué manera y de qué forma Dios entrega la fe al Hijo pródigo, ¿sí? Bueno, dice la palabra de Dios aquí en Lucas que el Señor el padre estaba esperando a su hijo, porque su hijo se va, le da la herencia, ya saben todo esto, ¿sí? Pero que dice la Escritura que el hijo pródigo vuelve en sí, y entonces, cuando el hijo pródigo vuelve en sí, dice: regresaré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él lo piensa, porque ya está arrepentido, y dice: iré a mi padre, porque mi padre es bondadoso y misericordioso, y en la casa de mi padre hay suficiente comida, y yo estoy aquí sufriendo. Regresaré a la casa de mi padre. Él lo piensa, y así como lo piensa, lo hace. Y cuando llega el hijo, como vimos hace 8 días, que el padre lo ve a medio camino, y entonces el padre se acerca al hijo, ¿sí? En ese momento que lo ve arrepentido, esta es una parábola, es presentarnos el carácter de Dios. Cuando Él ve a un hombre arrepentido, ¿sí?, entonces el Espíritu Santo lo lleva a Cristo. Cristo es el becerro gordo del que habla el libro de Lucas, que dice: matemos el becerro gordo y celebremos, porque este hijo mío perdido estaba y ahora ha sido salvo. Entonces, ese becerro gordo es Jesucristo, ¿sí? Cuando nosotros nos arrepentimos, el Padre Celestial nos lleva a Cristo, nos lleva a la sangre preciosa de Jesús. ¿Para qué? Para justificarnos en la sangre de Cristo, para darnos vida y vida en abundancia, ¿sí? Entonces, ese es el orden en el cual Dios trabaja, ¿sí? Primeramente, nos concede el don del arrepentimiento. Cuando estamos arrepentidos, nos lleva a Cristo, a la sangre para justificarnos, ¿sí? Nos da la fe en la sangre de su Hijo, para que nosotros aceptemos que la sangre de su Hijo, que el sacrificio perfecto de Jesucristo, nos va a justificar, que la obra perfecta de Cristo nos va a justificar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Padre nos perdona, pero acuérdense que Dios es un Dios justo. Entonces nos perdona, pero también nos quiere restaurar, nos quiere restituir, nos quiere quitar la desnudez. Porque acuérdense que el hijo pródigo llega pues harapiento, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace el padre? Le dice: traigan un vestido nuevo y vístanlo.
y pónganle un anillo que es el desposorio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? El orden en el cual Dios trabaja, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando ya Dios nos concede, 1, el don del arrepentimiento, 2, la fe en Jesucristo, 3, las vestimentas de salvación. Entonces, somos justificados en la sangre de Jesús, ¿sí? ¿Quién lo hace? Lo hace Dios. La palabra dice que Dios es el que opera salvación. Sí, en el libro de Hechos dice que Dios era el que añadía a los que habían de ser salvos, a los que ordenaba para salvación. Entonces nosotros estamos hoy aquí con esta palabra fresca, que nosotros ahora como intercesores, los que somos oradores, los que nos ya tenemos el don del arrepentimiento, el don de la fe, los que vamos a la presencia de Dios, entonces ya tenemos este orden de llegar y decir: Padre, que este mundo se arrepienta, Padre, que este mundo, Señor, se arrepienta. Concédele a los hombres, a las mujeres, el don del arrepentimiento, de aquellos que el Señor nos dice: ora por este, ora por aquel, por aquella. Mira, le voy a conceder el don del arrepentimiento, que su corazón esté preparado porque se va a arrepentir, y entonces le voy a conceder la fe, y entonces lo voy a vestir con vestiduras de salvación, y me voy a gozar y me voy a alegrar con él y él conmigo. Y entonces esto nos lleva a estar orando correctamente, porque dice el Señor Jesucristo: ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué sirve que nosotros le pidamos X cosa a Dios por nuestro prójimo si no tiene un corazón arrepentido, si no tiene un corazón humillado delante de Dios? Porque es más importante su alma que cualquier otra cosa. Entonces Dios nos dice: pídanme porque los hombres se arrepientan y puedan vivir, ¿sí? Este es el orden de Dios. Entonces, ya tenemos el arma principal para orar y decir: Señor, no con un espíritu de acusación o de que lleguemos con Dios: ay, Señor, que se arrepienta, mira lo malo que es. No, Señor, no, de ninguna manera. Sino con un espíritu de fe. Nosotros, los que ya hemos sido perdonados, justificados por el Señor, vamos al Padre y tenemos estas armas para saber que Dios nos pide que oremos por este mundo que se arrepienta, para que traiga muchos hijos a la gloria, ¿sí? Y no pidamos X cosas. O sea, sí podemos pedirle al Señor a veces, pues, situaciones, ¿no?, de enfermedad o lo que sea, pero lo más importante es que los hombres se arrepientan, porque si se arrepienten, Dios les concede la fe en su Hijo. Y si tienen la fe, entonces, sí, entran a participar de ese cuerpo incorruptible, que es el cuerpo de la resurrección, el cuerpo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y no hay más, pues no hay más gloria que esta, ¿sí? Bueno, ahora bien, nos ocupa el mantenernos, una vez que nos ha sido quitado el pecado. Acuérdense que antes de venir a Cristo teníamos una conciencia culposa, ¿sí? Entonces, cuando venimos a Cristo, la conciencia culposa nos es quitada. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús, porque Dios nos concede la fe en el sacrificio perfecto de su amado Hijo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Tenemos libertad en nuestra conciencia.
podemos llegar a Dios libremente, sin conciencia de pecado, sin culpa, y entonces podemos entrar en esa íntima y profunda comunión con Dios y podemos recibir el amor, la ternura, la dulzura de nuestro Señor Jesucristo. Podemos empezar a parecernos más a nuestro Dios, ¿sí? A dar testimonio de la gloria de nuestro Señor. Amén. Entonces, por eso es tan importante para nosotros tener una conciencia limpia de pecado. ¿Y cómo nosotros vamos a mantener esa conciencia limpia de pecado? Porque Dios nos dice la palabra que con su sangre preciosa nos limpia nuestra conciencia de pecado, ¿sí? Pero ¿cómo vamos nosotros a mantener esa conciencia limpia? Porque el Señor no nada más nos da el don del arrepentimiento, el don de la fe, no nada más nos dice, ahora sí, eres mi hijo, ahora sí. No, o sea, seguimos en este mundo, seguimos aquí con este sistema de pensamientos y tenemos pues actividades que hacer y todos los días es una lucha. Entonces nos da el consejo completo, ¿sí? Nos dice cómo ser victoriosos a todo lo largo de nuestra vida y mantener una conciencia limpia de pecado. Amén. Nos vamos a leer un poquito Primera de Pedro 3. Vamos a ir a Primera de Pedro 3. Y en Primera de Pedro 3 el Señor nos explica, el Espíritu Santo nos dice cómo nosotros vamos a mantener una conciencia limpia de pecado. ¿Sí? El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, tenían mucha carga por esto y siempre decían, yo con limpia conciencia sirvo en el Evangelio, yo con una limpia conciencia sirvo a nuestro Padre y voy a ir a predicar el Evangelio a tal lugar y bueno, quiero mantener una limpia conciencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que el Señor nos pide, mantener nuestra conciencia limpia totalmente. Sí, vamos aquí a 1 de Pedro 3:8, voy a leer la palabra. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Sí? El título de esta parte de la palabra de Dios dice, una buena conciencia, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Qué dice el Señor aquí? Este es el consejo completo de Dios. Este es el consejo que nos da el Señor para mantener una limpia conciencia, ¿sí? Dice que seamos amigables, considerados, amables, que nos amemos fraternalmente, que seamos de un mismo sentir, ¿sí? Que consideremos a nuestro prójimo, que le digamos, o sea, que yo veo a mi prójimo, bueno, mi hermano está aquí en la congregación barriendo, está aquí en la congregación limpiando para que lleguen los santos de Dios y bueno, yo voy a ayudar, ¿sí? Y bueno, me preparo muy temprano para glorificar a mi Padre, para adorar a Dios. No importa que esté lloviendo, no importa, o sea, la verdad es una bendición, la lluvia,
Voy a estimular a mi pastor, a mi pastora. Voy a estimularla al amor y a las buenas obras, a que siga echando mano de la vida eterna, que siga en el camino en el cual Dios la ha puesto. ¿Sí? Eso es mantener una limpia conciencia. Mantener una limpia conciencia es amar, hermanos. Es amar. De nada sirve que estemos aquí todo el tiempo con la Biblia, con los estudios, si en el momento ustedes no contestan, se quedan así como que, bueno, pues que lo haga él, que lo haga ella, pues, ¿no? Amar, hermanos, amar. Si no aman, su conciencia se contamina. ¿Por qué? ¿Por qué se contamina la conciencia? Porque empezamos a ser indiferentes. ¿Saben que la indiferencia nos aparta de Dios? ¿Saben que podemos estar creyendo que estamos orando a Dios o que tenemos una buena relación con Dios y solamente estamos hablando con nosotros mismos? Porque Dios nos mira, Él escudriña nuestros corazones, Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Si no amamos, si no nos fortalecemos entre nosotros mismos, si no nos reunimos para estimularnos al amor y a las buenas obras, no hay nada, hermanitos, ¿sí? Solamente es una idea. Pero si tienen la verdadera fe, la fe siempre va a producir amor. Siempre. Gálatas dice, la fe obra por el amor. Si no hay amor, no hay fe. Entonces, Dios nos entrega la fe a través del arrepentimiento, y como vamos caminando en esta tierra, en este mundo, nos vamos haciendo, dice el Señor Jesucristo, que por cuanto la maldad iba a aumentar, dice la palabra de Dios, que el corazón de muchos se iba a enfriar. Pero no que el Señor Jesucristo quisiera que nuestro corazón se enfriara, sino que nos lo decía para que nosotros orásemos a Dios, clamásemos a Dios, para que nuestro corazón se mantenga calentito con Dios, amándonos fraternalmente, cuidándonos unos a los otros. Esta es mantener una conciencia limpia. Amar. Esa es la conciencia limpia. Si no hay amor, no hay nada, hermanos. Vana es vuestra fe. ¿Por qué? Porque siempre la fe va a producir amor. Y Jesús oró y dijo, Padre, para que tu amor esté en ellos y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad. Pero entonces nosotros tenemos que ir a esa fuente, a orar y a decir, ayúdame a amar, Señor. Que nos amemos y nos ayudemos mutuamente en un mismo cuerpo. ¿Sí? Porque a eso fuimos llamados. Este es el consejo del Señor. Este es el consejo. Una limpia conciencia es amar. Estamos agradecidos con Dios por esa limpia conciencia, ¿bien? Dice aquí en 1 Pedro 4, 7 y 8, fervientes, amándonos entre nosotros, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados, el amor no hace daño al prójimo, ¿sí? Y bueno, en relación a tener una limpia conciencia, vamos a declarar la palabra más, la proclamación más poderosa contra el reino de las tinieblas. Pero esta proclamación, si nosotros no amamos, hermanos, ni la tomemos, ni la digamos, porque el diablo se va a atacar de la risa. Pero si hemos amado y hemos puesto nuestra vida al Señor y a nuestro prójimo, entonces podemos agarrar la palabra y proclamar esta palabra maravillosa, porque esta palabra maravillosa nos da el triunfo glorioso, ¿sí? Y entonces el enemigo va a huir de nuestras vidas,
la proclamación más poderosa de la palabra de Dios es esta. Pongan atención. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como abejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy segura de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, del 33 al 39. ¿Sí? Anótenlo, hermanos, porque si ustedes aman, van a tener una limpia conciencia, ¿sí? Amar es tener una limpia conciencia, ¿sí? Como nos lo acaba de decir el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Le dijo a Timoteo, guarda tu corazón, guarda la fe con limpia conciencia. Y tener una limpia conciencia es amar, y cuando amamos podemos proclamar esta palabra, la palabra poderosa, la palabra de gloria que nos da el Espíritu Santo para ser victoriosos contra el reino de las tinieblas. Entonces lo podemos hacer. Entonces podemos tomar la Biblia y proclamar la palabra, y el enemigo va a huir. Pero si el enemigo ve que nosotros no amamos, que somos religiosones, se ríe y dice, no, pues, ¿no? Porque el amor no se puede esconder. El amor es un hecho. El amor no son palabras. Así como decía el apóstol Pablo, que la palabra de Dios no eran así palabras, sino poder de Dios para salvación. Así el amor es poder de Dios para tener una limpia conciencia y entonces proclamar la palabra. Hoy renunciamos a ser religiosones, a ser poco esforzados, ¿sí? Renunciamos en el nombre de Jesús y tendremos una fe viva, una fe que nos lleve a amar, que nos lleve a poner nuestro corazón en el corazón del Señor. Y Él entonces nos va a usar, y Él entonces va a decir amén, aleluya. Y va a sonreír sobre nosotros y va a decir, ella es mi hija amada, en quien tengo toda mi complacencia. Hoy voy a orar para que Dios conceda el don del arrepentimiento, el don de la fe, ¿sí? Y vista a todos aquellos que quieren venir a Cristo, para que aprendan a amar como Él nos amó, para que el amor de Jesús, el amor del Padre esté en nosotros y Cristo en nosotros como Él pidió, ¿sí? Padre celestial y eterno, te damos gracias en esta hora, bendito Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias, mi Dios eterno. Oh Dios, sí Padre, concédenos el don del arrepentimiento. Concede, Señor, el don del arrepentimiento a todos aquellos, Padre Santo, que necesitan ser justificados en la sangre de Jesús. Concédeles el don de la fe, para que los vistas con vestiduras de salvación, para que, Señor, tengan tu amor y puedan proclamar que tú eres y que estás, Señor, que no es una fe muerta, sino que es una fe viva, una fe que ama,
una fe que da. Señor, Dios Todopoderoso, te pido que toques cada corazón de los hombres y de las mujeres, Señor, que este día están escuchando tu palabra, Padre, para que vivan, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre, y te damos gracias por todos los que reciben la obra perfecta de Jesús en sus corazones. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Que tengan un lindo domingo. Les bendigo con una limpia conciencia. Amén. Vamos a adorar, vamos a alabar a nuestro Dios por su palabra. Amén. Amén. Damos gracias al Padre por esta palabra que nos ha compartido la pastora Rosy. Les invito a que le estén meditando durante la semana, que estemos orándole al Padre que nos dé una limpia conciencia, una vida espiritual, ¿verdad? Y no religiosa, donde somos transformados desde el interior. Damos gracias por esta palabra y bueno, nos vamos a despedir con este canto que se llama Historia de Salvación. Les invito a que me acompañen en esta tarde lluviosa. De todas las cosas es la imagen visible de Dios. Cristo es el supremo de la creación. Todas las cosas en él subsisten, todo fue por medio de él. Cristo es el principio de la creación.
Sabemos que nuestro Dios es Dios, nuestro Rey Todopoderoso, Él vive, Él reina por siempre. Damos gracias a Dios por esta palabra, por este tiempo de adoración y nos despedimos. Que Dios les bendiga, que pasen un domingo lleno de su amor, favor y gracia, y los esperamos el próximo domingo. Vamos a continuar con la serie de Nehemías, este libro padrísimo, así que bueno, los esperamos en el mismo horario. Que Dios les bendiga, hasta luego, bye.